ocasión, mientras yo también estaba aquí con el micrófono en mano, compartí que desde mi punto de vista, tal vez la escena más dramática o más triste, desde mi punto de vista dramática, pero hay quien la puede mencionar como triste o diferente, es el momento en que Jesucristo está a punto de ser aprendido, no por el hecho de la espera, sino por el momento en el que estaba pasando nuestro Señor Jesucristo. La Biblia lo describe como agobiado, como preocupado, quien estaba orando al Señor y rogaba a Dios que si era posible no pasara a él esa copa. Y yo pensaba en nuestro Señor Jesucristo y digo, cuánto dolor y sufrimiento, no solamente emocional, sino físico, él estaba pasando, que su sudor era como gotas de sangre, él lo describe en el Evangelio. Y meditando y pensando en todo en esta situación, en todo lo que es este contexto de la aprehensión de Jesucristo, crucifixión y muerte de nuestro Señor, también me pongo a pensar en aquellas personas que habían andado con Él y habían visto sus milagros y habían visto sus señales y habían declarado: este es el Hijo verdadero de Dios, este es el Mesías que nosotros esperábamos. Cuando Él muere, Jesucristo había muerto. Y si nosotros recordamos, el primer día de la semana las mujeres iban a la tumba a llevar perfumes. ¿Cómo irían estas mujeres? Tal vez también adoloridas, tal vez también sentidas. Pero al llegar, oh sorpresa, dos hombres con vestiduras blancas, relucientes, resplandecientes, como lo describe el Evangelio de Lucas, resplandecientes. Le dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí. Y ellas, asustadas, regresaron corriendo a contarle a los discípulos, y estos, habiendo sido testigos de las señales de Jesucristo, no creyeron. Pensaron que las mujeres estaban locas, que estaban divagando, y las ignoraron. Fue necesario entonces que Jesucristo viniera, se apareciera a ellos, primero a dos, y luego se apareciera en medio de los 11, y su reacción: se aterraron. La Biblia dice: se aterraron, se asustaron, pensaban que estaban viendo un fantasma, un espíritu. No creyeron aun cuando habían visto todas las señales, aun cuando Jesucristo mismo había prometido. Y entonces Él tuvo que dar testimonio de sí mismo, de lo que decía el Antiguo Testamento, y decía: era necesario que el Cristo padeciera, era necesario que el Cristo muriera y resucitase. Así les abrió el entendimiento, y entonces ellos creyeron y entendieron todo el mensaje que durante 3 años habían sido testigos. No habían creído hasta entonces la promesa de Dios. Cuando Jesucristo se iba, aún nuevamente les dice: pero esperen aquí la promesa del Padre, la misma que había sido anunciada por mí. Vamos a hacer una oración. Amado Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Eres un Dios de promesas, un Dios de proezas, un Dios que no se retracta, Señor, de su palabra, sino que se mantiene y es fiel y permanece para siempre. Danos, Señor, este mismo sentimiento y permítenos buscarte con diligencia, con constancia. Primero, lo que Dios promete para la humanidad es salvación, desde el principio. Porque por nuestros pecados teníamos nosotros una sentencia de muerte, y nuestro Creador, aquel que nos había hecho con sus manos, aquel que nos había dado su espíritu de aliento, en su misericordia y en su amor, trajo a nosotros un plan salvífico. Y este plan salvífico se encuentra entretejido entre las páginas de la Biblia, de principio a fin. Con regularidad hemos escuchado a algunos maestros, recuerdo mucho la maestra Tijerina, que nos decía: si tú no ves a Cristo en el pasaje, no estás leyendo bien. Porque toda la Biblia de principio a fin está hablando de Cristo, y si no lo relacionas con en el Nuevo, diciéndote que ahí está Jesucristo, no estás leyendo bien. En efecto, todo el mensaje es Jesucristo, todo el mensaje es el plan salvífico para nosotros, después de que nosotros fuimos infieles y no cumplimos con lo que Dios había puesto, una demanda de parte de nosotros. La intervención de Dios a través de muchos hombres en toda la Biblia siempre va dirigida a salvarnos de una situación u otra, pero siempre de situación de perdición. Se observa aquí en la Biblia, en todos
las historias, la salvación. Porque la salvación de Dios para nosotros es la intención primera y última, la que se cumple en Jesucristo. Y lo más hermoso, ya no solamente para el pueblo de Israel, del que se relata la mayor parte de la historia, sino que para todas las naciones, por lo cual nosotros hemos venido a ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Sí, así ocurrió. La promesa de salvación, como ocurrió en la salida de Egipto, una promesa, como ocurrió durante la peregrinación, como ocurrió en la entrada a Canaán, con la monarquía davídica, con su establecimiento y su destrucción luego, con el exilio babilónico, pero más con el retorno de este exilio babilónico. Y lo más hermoso, con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, con su muerte y su resurrección, y con la promesa del envío y recepción del Espíritu Santo, cuando lo recibieron los apóstoles, que es la promesa descrita en el pasaje que quiero compartir en esta mañana, en el pasaje en el cual estaremos meditando. Quiero que me acompañen en su Biblia al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4. Me indican con un amén cuando lo tengan listo. Muy bien, dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis desde mí. Así es, Jesucristo una vez más, Dios una vez más, a través de Jesucristo hacía una promesa, pero no una promesa nueva, porque había prometido ya antes que el Espíritu de Dios iba a venir sobre su pueblo y lo iba a inundar, lo iba a llenar. Jesucristo estaba diciendo nuevamente una promesa de parte de Dios, la promesa del Padre, la que habéis oído de mí. Y les serán testigos entonces en Jerusalén, en Capadocia y en todas las naciones, cuando haya venido el poder del Espíritu Santo. Esta era la promesa que Jesús hacía, para que, guiados por nosotros, por este Consolador, lleváramos el mensaje a todos los confines de la tierra. Por esa intervención, por esas promesas cumplidas, nosotros aquí estamos. Pero no solamente les hizo una promesa, sino que además puso en esta promesa un mandamiento, una demanda de parte de Dios. Como en cada ocasión en la cual Dios hace una promesa y Dios cumplía su promesa, venía además una petición o una demanda o un mandato o una ordenanza, como a ti te guste más la palabra. El punto es que teníamos que hacer algo nosotros, o tenemos que hacer algo para recibir el cumplimiento de la promesa. Una demanda que no solamente era para que nosotros mostráramos la fidelidad de Dios, sino para que además se formara el carácter del discípulo, del testigo de Jesucristo. En Hechos, ahí mismo en el versículo 4 y 5, el 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con aguas, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero el 4 describe el mandato: les mando que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Hace unos días, la semana pasada, el presidente de la Sociedad de Alumnos nos compartía acerca de esperar. Cuán difícil es para muchos, en lo personal, muy difícil es para mí. A veces no puedo esperarlos ni a ustedes a que bajen de las escaleras. Unos me parecen muy lentos. A veces prefiero irme solo al Seven. A veces prefiero irme a comer antes que César, por cierto. Porque no lo quiero esperar. Soy muy desesperado. Y cuando Dios llama y dice: esperen, tal vez para mí hubiera sido la misión imposible de mi vida. Jesucristo, tenía una petición para estos hombres, para estos discípulos, que esperasen, la misma que en cada intervención, que en cada promesa. Cuando los madianitas venían al pueblo de Israel, y entonces él puso un juez llamado Gedeón para que salvase al pueblo de Israel, y le indicó que llamase a los hombres, a los varones del pueblo de Israel. Y cuando ya estaban listos para atacar, Dios les dio indicaciones y les dijo: esperen.
esperen la señal. Así Gedeón hizo y enseñó a los varones a que esperasen el momento indicado, el cual Dios había dispuesto. Así esperó el pueblo de Israel. Esperaron cuando la toma de Canaán también. Vaya que esperaron. Esperaron cuando el hijo de la promesa, cuando a Abraham se le dijo, tendrás un hijo. Bueno, él no esperó tanto, pero esperó, aun cuando fue infiel. Dios mismo vino nuevamente a él y le volvió a reafirmar esa promesa y volvió a esperar. Y entonces nuevamente dudó, pero vino nuevamente Dios y le dijo, espérate, y volvió a esperar. Y en este mismo pasaje, en el contexto que encontramos en el Evangelio de Lucas, o aquí mismo, cuando el Señor se está levantando en los cielos, los discípulos tuvieron que esperar con la cuestión que le presentaban a él. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? No os toca a vosotros saber los tiempos. O sea, en pocas palabras, espérense. Espérense. Esto viene en Hechos 1, del 7 al 8. Y es la demanda que Dios pide a nosotros. Esperen, paciencia. Pero, ojo, tiene que haber una respuesta de nosotros. Porque no solamente es quedarnos quietos, inmóviles, sin hacer nada. El ejemplo lo vemos aquí en este pasaje con los discípulos. Cuando Él les dice, estad quietos o espérenme. Ellos estuvieron quietos, pero en la presencia de Dios, confiados. En Lucas 24:49, si gustas acompañarme, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 49. El cual dice de la siguiente manera: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El verbo que se traduce en la Reina Valera 60 como quedaos se encuentra en el original como catízate, perdón, algo así. No sé hablar en griego. El cual es un verbo imperativo activo de permanecer. O sea, permanezcan. Permanezcan, es una orden directa, es un verbo imperativo. Permanezcan, esta era la orden y la respuesta del pueblo de Israel. No solamente fue quedarse quieto, porque también ese verbo, algunos lo traducen como manténganse, perseveren. Y ellos, como lo dice en la palabra, perseveraron unánimes en oración y ruego. Estaban todos los días alabando y bendiciendo a Dios después de haber adorado en ese lugar donde Jesús había sido elevado y llevado a nuestro Señor, esperando la promesa del Padre. Eso viene escrito en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 52 y 53. Quiero concluir con lo siguiente, antes de concluir. Dios hace una promesa en este pasaje y demanda de nosotros algo, demanda de los discípulos en ese momento algo, pero debemos de considerar también la respuesta que los discípulos tuvieron ante la petición de Dios. Y aunque esperaron, no estuvieron quietos, sino que perseveraron y se mantuvieron en oración, en la alabanza, en la adoración, pero importante, en la comunión entre ellos. Cuando yo tuve la oportunidad de ir por primera vez a un Pentecostés de los que organiza la Iglesia Metodista en la ciudad de Nuevo Laredo, en un centro social que se llama el Miller Yes, el hombre que predicaba, el pastor, la verdad yo era un adolescente, creo que tenía como 11 años, así es que no recuerdo gran cosa. Y como fue muy extenso, un adolescente de 11 años encerrado ahí, ¿qué creen que quería? Pues salirse. Es que busqué de todas las maneras posibles salirme, pero el tiempo que tardé en salirme de ese lugar, porque no sé dónde estaba, pude escuchar a un hermano que decía y daba testimonio de un acontecimiento en la ciudad de Nuevo Laredo, un avivamiento que tiene décadas, que no sé si algunos metodistas de Hueso Colorado de hace muchos años lo sepan, yo no lo conozco. Él decía que una iglesia estaba en llamas
estaba encendida en fuego y los bomberos habían ido y la gente se acercaba, pero la gente que estaba adentro no miraba ese incendio, sino que era un avivamiento, un despertar del Espíritu Santo, y la gente estaba sintiendo la presencia de Dios, y esto era visible para los de afuera, más no para los de adentro. Y él decía: vamos a pedir hoy un avivamiento de parte de Dios, y que este lugar en el que estamos reunidos se encienda. Que nuevamente la gente de los alrededores pueda ver que la llama del Señor, la llama del Espíritu Santo se encuentra con nosotros. Que se vuelvan a acercar. Y empezaron a orar, y empezaron a alabar, y empezaron a adorar. Y querían en ese momento ya el avivamiento. Fueron horas y horas y horas y horas. Y no recuerdo cuántas horas, pero fueron muchas horas. Ellos ya querían ver la llama en ese momento. De repente se reunieron y decidieron: Señor, manda el Espíritu Santo. Cuando Dios mismo dijo: esperen, pero no esperen quietos, sino que permanezcan en mí, sino que permanezcan en comunión, sino que permanezcan orando, sino que permanezcan alabando, sino que permanezcan adorando. La iglesia, nosotros sabemos las promesas de Dios. Y exigimos a veces un avivamiento exponencial, pero no lo exigimos poniendo nosotros de nuestro tiempo, poniendo nosotros de nuestra oración, poniendo nosotros de nuestra alabanza. Sin comunión verdadera exigimos que Dios cumpla la promesa del Espíritu Santo en nosotros, que ya fue cumplida. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Dios cumple sus promesas y en cada una de ellas pide algo de nosotros, porque quiere ver que nosotros le amamos, no porque Él lo necesite, sino porque pide de nosotros, igual como Él, que seamos santos. Y dentro de la santidad está el cumplir lo que decimos, ser verdaderos, ser fieles. Fiel, la palabra fiel en la Real Academia dice lo acercado a la verdad. Que nosotros permanezcamos en la verdad, en lo que decimos. Y decimos amar a Jesucristo, decimos seguir a Jesucristo, pero no permanecemos fieles. La promesa del Padre ha sido cumplida en Jesucristo, nuestra salvación. Y el poder del Espíritu Santo es para nosotros también, para que seamos testigos de Él aquí en Monterrey, allá con los náhuatl, en la Ciudad de México, en Durango, en Zacatecas y en todas las naciones. La promesa del Padre es para todos sus discípulos. Hay que creer y esperar en Él, mantenernos en comunión, en oración, en alabanza y en adoración. Que el Señor les bendiga. Y oren por los seminaristas que se están enfermando. Amén.